Elegí ser salesiana porque quiero ser una profesional exitosa. Elegí ser salesiana por la calidad de enseñanza y el apoyo académico. Elegí ser salesiano para crecer integralmente como persona y como profesional. Elegí ser salesiana porque aquí mis sueños se convierten en realidad. Soy salesiana. Universidad Salesiana de Bolivia. Forma parte de una comunidad de éxito e integridad. Inscríbete ahora. Visita nuestro sitio web y redes sociales para más información. Las inscripciones están abiertas. Presencia de Don Bosco en el futuro de nuestro país. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos querida comunidad. Estamos en este TikTok Live sobre innovación tecnológica y tendencias emergentes. Soy Reinaldo Ceballos y estaré moderando este espacio. Hoy nos acompañan dos invitados de mucha experiencia. Estimado Luis Zagales Espinosa y Wilson Rodríguez Vinaya. Durante los próximos 60 minutos hablaremos sobre cómo la innovación está cambiando el mundo, qué tendencias emergentes se vienen y cómo podremos prepararnos para el futuro. Así que los invito a dejar sus preguntas en el chat porque les estaremos leyendo en vivo. Para empezar, vamos a hablar sobre innovación tecnológica. ¿Cómo podríamos definir innovación tecnológica en este contexto actual? ¿Qué dices, Luis, al respecto? Bien, pero yo considero que la innovación muchas veces se la tiende a asociar con lo que viene a ser algo, digamos, novedoso, la creación de algo, ¿no? De un determinado tipo de elemento, dispositivo. Pero como tal, la innovación contempla más que eso, es prácticamente un proceso en el cual nosotros lo que hacemos es una idea técnica convertirla en una solución de ser de utilidad. Y esta debería ser adaptada, debería ser escalable. ¿Para qué? Para que podamos generar lo que es un valor, ya sea a nivel social o a nivel económico. Excelente. ¿Y tú qué dices, Wilson, al respecto? Sí, muy buenas tardes. Sí, de la misma forma considero que la innovación tecnológica viene a ser un proceso en el cual aplicamos, utilizamos la tecnología para resolver ciertos problemas que se puede tener o optimizar eventos, ¿no? que lo vivimos a día a día. Muy bien. Y también pensando en los jóvenes que están haciendo sus proyectos de grado, por ejemplo, sus tesis, en esencia, un proyecto de grado es innovación tecnológica, ¿o no? ¿Qué dicen? Debería ser, como decía, es la creación de una solución, ¿sí? De una solución, pero y esta solución debería ser adoptada. Y en nuestra carrera, por ejemplo, es a través de la tecnología. ¿Por qué? Exacto. Porque no solo le voy a contar cómo puedes resolver, sino el estudiante va, le hace el relevamiento de información, estudia cómo funciona la empresa y le dice, le voy a hacer este sistema. Y al hacer el sistema, entrega tecnología en programas para que la empresa en este caso salga adelante, ¿o no, Wilson? ¿Qué dices tú? Sí, estoy muy de acuerdo. Los estudiantes ven una necesidad, un problema o algo que se puede mejorar, ya sea en una empresa, una institución, una entidad. Entonces ellos aprenden y posteriormente aplican la tecnología para optimizar tiempos, reducir errores, etcétera, ¿no? Claro. Y bueno, no necesariamente puede ser en software, puede ser en telecomunicaciones, la carrera es muy amplia, ¿no? Así es. Jóvenes, especialmente a nuestros estudiantes, los que están haciendo proyectos de grado y tesis, ustedes están haciendo innovación tecnológica. ¿Por qué? Como muy bien ha explicado Luis, están cambiando, están buscando maneras de cómo con la tecnología resolver una problemática que identifican en el relevamiento de la información. Y ¿Qué aquí tal? me quedaría con una especie de ecuación, ¿no? A ver. Si sumo lo que es tecnología más lo que viene a ser la adopción de esa tecnología, se tendría por resultado una innovación, ¿sí? Bueno, tendría una innovación tecnológica. Exactamente, exacto, mira, hay que anotar eso y lo vamos a patentar, Luchito. Qué bueno. Entonces, vemos que la innovación ya impacta en lo cotidiano.
no solamente en el diario vivir, sino hay en todo, en salud, en deportes y demás. Hace unos instantes conversábamos respecto, por ejemplo, a esos teléfonos que, a esos relojes, estos, ¿no? Los smartwatch, que te permiten no solamente conectarte a tu teléfono, sino que te van contando cuántos pasos das, tu ritmo cardíaco y demás, ¿no ve? Y las aseguradoras de salud, tienen harto que ver con esto, porque si conectaran a esto, te podrían ir viendo y haciendo un seguimiento de cómo está tu salud en el diario vivir, sin que tengas que ir a pasar al médico, a hacer horas, tomar ficha y demás, directamente con el smartwatch. ¿O qué dices, Wilson? Sí, estoy muy de acuerdo. Por ejemplo, yo tengo un smartwatch. Ahí está, mira, eso. Entonces muéstrale a la cámara para que vean todos cómo está la cosa. Te mide el ritmo cardíaco, te mide la oxigenación, cuánto estás saturando, eso. La presión arterial, etcétera, ¿no? Incluso la temperatura. Y creo que estos datos son muy importantes para posteriormente tu médico pueda analizar estos datos, cómo está comportando tu cuerpo, etcétera, y así poder medicar alguna enfermedad, ¿no? Que por lo general en el altiplano la mayoría tenemos presión alta, ¿no? Presión alta y sangre gruesa, dicen, ¿no ve? Ese es el tema de los alteños. Yo he estado trabajando bastante tiempo en el alto y la sangre se espesa, o sea, es por la altura. Pero bueno, y bastantes tienen poliglobulia, pero lo manejan normal, o sea, no se hacen problemas porque es como que ya están preparados para eso, ¿no? Sin embargo, esto es interesante, no solamente porque, como tú dices, mide, captura, registra, sino que también almacena. Y un elemento clave, por ejemplo, de la ciencia de datos es trabajar con información histórica. Imagínate si tuvieras este teléfono los últimos 5 años, podría tu doctor rastrear cómo ha estado tu salud en estos últimos 5 años respecto a la presión arterial, a los kilómetros que has caminado, o por ahí no hemos caminado, porque uno de los pecados, y debo admitir personalmente, y yo creo que tal vez ustedes están en eso mismo, de que los que trabajamos con equipos, con computadoras, casi siempre estamos inactivos, ¿no? O sea, nos sentamos, trabajamos, vamos, tomamos minibús o taxi, sentados, llegamos, almorzamos sentados, cachito, hola, otra vez a la oficina y sentados. Complicado. La docencia más bien nos hace caminar detrás de los chicos, atrás, adelante, para disimular, pero nuestra área es bien complicada, especialmente cuando estás trabajando en oficina, ¿no? ¿O qué dices, Luchito? Ya. Esta es la prueba, no es respeto, es prueba. Muy bien, excelente, eso es innovación tecnológica. Y ahora vamos a pasar a la otra área que habla sobre tendencias emergentes. Se habla mucho de la inteligencia artificial, blockchain, metaverso, biotecnología, ¿no ve? Y la pregunta, ¿qué tendencias creen ustedes que marcarán nuestras vidas en estos próximos 5 a 10 años? ¿Qué dices? A ver, que empiece Wilson. ¿Cómo es Wilson? Bueno, yo me inclino y creo que la inteligencia artificial va a estar en el diario vivir de todas las personas. Se va a aplicar ya sea en salud, educación, se va a aplicar en deporte, en negocios. Por ejemplo, en salud han visitado Kaggle, una página donde hay diferentes datos, diremos, Big Data. Para descargar. Gratuito. Sí. E inclusive algunos ya resueltos, ¿no? Así es. Y hay otros en los que los estudiantes que están viendo pueden resolver y les pagan en dólares. Ah, mira. Entonces, ahí se puede usar Machine Learning y regresión lineal, y ahí nosotros predecimos qué es lo que va a pasar. Claro. El gobierno podría usar esos datos para saber, por ejemplo, estábamos hablando de la presión arterial. Podemos usar eso y saber qué va a pasar de aquí a 20 años con la población de Bolivia. ¿Va a sufrir de presión arterial? No, etcétera, ¿no? Mira. Entonces ahí entra lo que es la inteligencia artificial, en negocios también, en ventas, para predecir las ventas, para ver cuál es el mercado que mayor utilidad le da al empresario. Claro. Ahora también estamos usando lo que es
los bitcoins, con blockchains, y la forma de hacer negocio ha cambiado, ¿no? Se ha descentralizado. Ya Así no es. existe un intermediario para el pago de lo que puedes adquirir. ¿No? Puedes adquirir por internet, a través de tus criptomonedas, Desde el teléfono. desde el teléfono. Claro. Entonces, ¿qué es lo que se hacía antes? Agarrabas, depositabas al banco, el banco al otro, entonces había como 3 actores. Hoy en día con las criptomonedas solo hay 2, el que compra y el que vende, ya no tanto el banco, ¿no? Entonces estamos descentralizando lo que viene a ser todo el trabajo con la moneda tradicional, que, o sea, lo seguimos usando, ¿no? Así es. ¿Tú qué dices, Luchito? Definitivamente inteligencia artificial va a marcar un antes y un después. Sí. En los próximos años, básicamente, tal cual también dice McKinsey, en su reporte del 2025, es prácticamente inteligencia artificial es primordial por el hecho de que se manejan no solamente modelos multimodales, sino porque también estamos hablando de agentes, que obviamente todo esto resulta como un elemento transversal a diferentes disciplinas, ¿no? Y cuyo aporte prácticamente eleva el factor o digamos que lo multiplica en cuanto a rendimiento en diferentes áreas. Así es. Y algo que ha mencionado Wilson es la base de datos Kaggle. Kaggle es una fuente de información genial. Hay datos de todo estilo y también de bastantes años hacia atrás. O sea, son recopilaciones que han hecho. Yo tengo un caso de un tesista que está haciendo con inteligencia artificial para reconocimiento de cierta enfermedad en los huesos. Pero necesitaba radiografías para ese trabajo. Entonces, primero fue al seguro, fue a la caja, pero le han dado vueltas y al final, o sea, después, mira, casi unos 3 meses estuvo correteando de un lado a otro lado. Incluso en los hospitales privados ha tratado de conseguir radiografías. Difícil. Uno, no han querido dar, y lo otro, que es cierto también, es información privada, ¿lo ve? Entonces debería estar el paciente consciente de dar la autorización. Pero con una, con dos, no haces un proceso de análisis. Necesitas unos 10, unos 20 o 30. Entonces, estaba bien decepcionado este joven, hasta que hemos encontrado en Kaggle. En este sitio Kaggle tiene un sinfín de imágenes. No tiene de quién corresponde, pero son varias, que le permite hacer el proceso de análisis para la detección de esta enfermedad que estaba buscando. O sea, es increíble cómo, primero, con inteligencia artificial o con módulos de inteligencia artificial te podías resolver este asunto, porque es detectar ciertas características en los huesos, como que hay como unos puntitos. A veces a simple vista parece que no hay, pero los entendidos se dan cuenta que hay una relación y demás, ya saben. Pero si eso lo bajas a una base de conocimiento, definitivamente el programa lo hace mucho más rápido. Lo genial del programa es que no solo revisa la imagen, sino puede hacerle un zoom a la medida que tú quieras. Todo manejando imágenes convolucionales, o sea, son ecuaciones, son algoritmos que permiten hacer este tipo de proceso. Interesante, ¿no? ¿Qué dices, Luis? Excelente. Algo que preocupe y es esto, ¿no? O sea, justamente hablamos de 1984, cuando ya más o menos se va manejando el término de lo que viene a ser Big Data. Claro. ¿Sí? Y obviamente a estas alturas, en muchos países, justamente, esto digamos que tiene como que una estandarización, por así decirlo, y en cuanto a la liberación que van haciendo de los datos, muchos de los países a través de sus entidades gubernamentales, Claro. cosa que no ocurre en Bolivia, ¿no? Porque es muy complicado conseguir cualquier tipo de información. Si en un momento alguien quiere vea datos.gov.bo, tenemos cosas muy básicas, y bajo el rótulo de Open Data, que es la nueva filosofía que justamente acompañaba a lo que era Big Data, ¿no? Claro. Que obviamente hasta el momento no se da. Sí, así es. ¿Qué dices tú, Wilson? Sí, precisamente yo estaba buscando datos para trabajar, pero he encontrado un dataset de Bolivia. Bueno, no tiene muchos datos, ¿no? Como para hacer un análisis. Pero algo es algo. Pero ya estamos, ¿no? Y sería Claro. interesante que la población vayamos alimentando, ¿no? De alguna forma. Exacto. Los datos que se tienen, ¿no? ¿Y saben quiénes son la semilla para esto? Nuestros propios tesistas.
Porque cuando va el tesista, digamos, si quiere hacer un sistema de predicción, digamos, le dice a la empresa, ¿tiene datos anteriores? Sí, pero esos backups a veces no, ni los revisan. Entonces, al bajar los backups, yo tengo otro tesista que estaba justamente queriendo aplicar predicciones sobre las ventas de esta empresa. Pero esta empresa solo maneja lo del mes y lo demás al backup, al backup. Cuando ha bajado los backups, ha sacado backup de 10 años, con eso han hecho unas predicciones geniales para las ventas, por producto, incluso agarrando KNN, han tratado de ver qué grupos de productos, porque el KNN lo que hace es armar grupos, qué grupos de productos son más eficientes, en qué zonas, incluso por zona, cosa de que ellos tenían idea porque como son vendedores, los vendedores, por ejemplo, saben, pero por la experiencia, exacto, o sea, pero no lo tenían así tabulado y escenificado en un papel, digamos. Entonces, cuando se ha aplicado el KNN, se ha aplicado modelos de regresión, en este caso no eran lineales porque eran muchas variables y eran un modelo de regresión de diferentes modelos, de diferentes ecuaciones, y se ha logrado establecer esa experiencia que los vendedores tenían y que es clave en la empresa. ¿Por qué? Porque esa experiencia que a veces tienen los vendedores, a veces no comentan, ellos saben y ellos aplican un plan, pero cuando entra la IA, ya pues lo abre, como que lo socializa y de pronto empiezan a abrir los ojos todos y dicen, no había sido tan grave, o por lo menos había sido de esta manera que se puede hacer esto. Bien interesante para los jóvenes. Este tema de la innovación está en sus manos seguir innovando, ¿o no? Claro, y en nuestras manos como docentes, en incitar a nuestros estudiantes a que sigan investigando. O sea, que hagan proyectos de grado, que vayan a las empresas, que no les cuenten el cuento del tío, ¿no? O sea, que realmente digan lo que van a hacer y lo que van a lograr. Porque al final un proyecto de grado es ese, lograr un objetivo, obtener un resultado y una solución como tal. Y es lo que estábamos hablando, una innovación tecnológica y una solución con altura, porque aplicar IA hoy en día en tu solución ya no es algo novedoso. ¿Por qué? Porque ya la IA está dando vueltas en todo lado. Hasta en el teléfono ya tiene, los chiquitos ya están con IA sacando los datos. Entonces ya nosotros como docentes tenemos que hacer que nuestros estudiantes digan, ve la manera de implementar IA en tu solución, en tus programas, incluso en los trabajos que hacen en clases y demás, ¿no ve? ¿Qué tal? Pero ahí hay un problema con la IA también, en este tema de la innovación tecnológica y las tendencias emergentes, y es el hecho de que también todo lo meten a la IA. ¿No les ha pasado eso? Por ejemplo, perdón que te corte, Luchito, en una materia tengo y les he pedido, por ejemplo, que me hagan redes de Markov, ¿no? Así para ver, les he dado las ideas, como más o menos se hacía el algoritmo, y en 2, 3, pum, ya me han traído el algoritmo, y funciona, pero lo han hecho con IA, porque todo este redes de Markov es toda una serie de procedimientos que en una clase no se puede, pero ellos lo han hecho. Entonces, la tarea no ha sido hagan correr con esos datos, sino la tarea en este caso lo he cambiado a expliquen cómo funciona el programa. Y eso es diferente, porque una cosa es que tengan la solución, hacer correr y entregar. Otra cosa, entender qué está haciendo este sistema, ¿no ve? ¿Qué dices, Luis? Definitivo. Dos cosas que me gustaría puntualizar. La primera, cuando hablábamos justamente de esto de los datos, la toma de decisiones y demás, algo fundamental que ya por lo menos son 10 años en el que se incursiona en los países y es la toma de decisiones en base a datos. Claro. Porque lo que generalmente manejamos es en base a experiencia. Y para eso está justamente... Y eso está cambiando, ¿no? Exacto. Está cambiando. Pero todavía está en proceso. Exacto. Segundo elemento, los estudiantes definitivamente hacen un uso y desuso de lo que hacía. Sí. Tal vez dentro de algunos minutos lo veamos a partir de las preguntas que emitan. No ves seguro que sí. Hay una asignatura que les preguntaba qué es una variable, ¿no? Previa a la explicación que damos, les pedía como ejemplo, a ver, indiquen los pilotos, en este caso va a ser la universidad.
y buscar en internet, esas son las características, esta es la atributo de la universidad, salesiana, es una entidad, no, ¿sí? Si queremos ver los atributos como universidad, no sé, tal vez número de aulas, número de docentes, pero como agarran, ingresan y no colocan contexto, claro, entonces obtienen cualquier tipo de respuesta, y eso es lo que transmite. Así y es. ese es un punto, como decía, que hay que ir trabajando con los estudiantes. Así a partir de cómo planteamos las preguntas, de manera que hay un análisis antes de que solamente exista una respuesta. Así es, ¿no ve? Y Wilson, ¿qué dices tú, hermano? Bueno, yo digo que la información está, ¿no? Está en la web, está en la IA, está el ChatGPT, está el Gemini y otras herramientas, ¿no? Claro. Pero yo creo que lo más importante aquí es lo que hacemos con esa información, tal como dice el ingeniero. Entonces tenemos la información, citando su ejemplo, ¿no? Si tiene la información, pero ¿cómo lo vamos a interpretar? ¿Cómo vamos a razonar? ¿En qué nos sirven esos datos? ¿Realmente nos sirve todos esos datos para el objetivo que queremos? Es ahí donde el estudiante tiene que analizar, ¿no? Así Dar una es. conclusión y buscar obviamente siempre una solución al proyecto total. Así es. En esencia, tenemos que preparar a nuestros estudiantes para enfrentar estos cambios. Y estos cambios, prácticamente desde estos últimos 2 años, ha sido así radical. Porque de lo que no se usaba a lo que se usa, y hoy día lo que todos están utilizando, entonces creo que es una función de nosotros los docentes, de guiar a nuestros estudiantes a que puedan utilizar, si bien van a utilizarlos, lo utilicen, pero lo utilicen en beneficio de su proceso de aprendizaje, ¿no ve? Y no que lo usen, lo entreguen y ni siquiera vean lo que han entregado. Y eso es lo que la mayoría les pasa, o sea, piensan que con eso ya han resuelto el asunto. No, aquí la cosa no es resolver y entregar, sino resolver pero entendiendo, sabiendo qué están haciendo, cómo lo están afrontando. Y a veces es complicado hablarse a los chicos, tratar de reflexionar, porque cuando entras en el modo de reflexión, todos dicen, ya ha empezado, dicen, no puede ser. Entonces, más bien aprovechar estos espacios para agarrar y decirles, jóvenes, es importante que entiendan lo que están haciendo, y para entender lo que están haciendo tienen que revisar, analizar, verificar, leer, imaginarse. ¿O no, Wilson? ¿Qué dices? Sí, es muy importante, como decía hace un momento, los datos están, pero lo que el estudiante o las personas hacemos con esa información es muy importante. La responsabilidad, qué solución, en qué va a ayudar a la ciudadanía, al pueblo, todos los datos que estamos recabando, y no necesariamente tiene que ser económico, ¿no? Claro, así es. Y vamos a ver si hay algunas preguntas en el live, por favor, a los que están asesorándonos, ¿qué dice? ¿O está todo claro? Tenemos una pregunta. A ver. En el ámbito de la salud específicamente, ¿qué aplicaciones se tienen? En el ámbito de la salud. Bueno, algo de esto hemos mencionado del smartwatch, que es importante y tendría unos efectos bien interesantes si se lo puede explotar esta situación, ¿no? ¿Qué dices tú, Nuyito? Pienso que el campo realmente es bastante amplio. Han trabajado con la parte de vacunas, han trabajado con la parte de fisioterapia, por ejemplo, una lectura que dieron, pero algo que tal vez en un momento quiero compartir era lo siguiente, ¿no? ¿Cuántos no vamos al médico y nos dan una explicación muchas veces demasiado técnica? En este caso, una de mis niñas tenía un adenoma. Entonces, bueno, nos dijeron tiene adenoma y espere de aquí a un mes, lo típico, ¿no? Los 2 meses para que le den la atención. Teníamos ya los estudios, lo tuvieron inteligencia artificial, dándole obviamente un rol, y me da un diagnóstico que indicando, o sea, la preocupación era de que sea maligno, ¿no? Pero decía, espere, es algo que puede ocurrir, normalmente ocurre y que muchas veces o pocas veces nos damos cuenta cuando nos sometemos a un determinado tipo de examen, y que nos evidencia que ese adenoma está ahí. Muchos podemos vivir sin nunca saber que tenemos el adenoma, ¿no?
Y lo que me asombró bastante fue que después de que transcurrió el mes de marzo, a mí me sirvió de tranquilizante, se lo di a mi esposa va a la consulta de torna y prácticamente lo que nos dijo era Tal cual. Entonces, es una herramienta, como decía, que puede potenciar mucho la toma de decisiones en función justamente de cómo se va integrando, de cómo vaya convergiendo con otro tipo de disciplinas. Qué bien. ¿Y tú, Wilson, qué dices? Bueno, yo estaba viendo, ¿cómo la ves? yo estaba viendo un artículo donde con el uso de Deep Learning, ellos sacaban imágenes ya sea de radiografías, de resonancia magnética, de tomografías, y esta aplicación lo que hacía es predecir, digamos, si tienes pequeños tumores para evitar un cáncer más adelante, para evitar el cáncer, claro, futuro. Entonces podemos ver que la inteligencia artificial está en todo, en diagnósticos, en reconocimiento de imágenes, etc. Claro que sí. Y yo estaba leyendo hace una semana, creo, el hecho de que, por ejemplo, en Estados Unidos ya hay 4 universidades, puro IA, no hay docentes. O sea, puro, todo es por IA. Y un hospital que están implementando en Japón de pura IA. O sea, miren, está avanzando, que da vuelcos y de alguna manera la gente va a ir a esos lugares. Pues. O sea, de pronto llama la atención. Primero porque es más certero, como lo que estabas mencionándonos, y segundo que es así, violenta la cosa. Ahora habrá que ver también los impactos en caso de fallos, si hubiera fallos, porque no se olviden que las IAs también alucinan. ¿Pero por qué alucinan? Porque no encuentran algo al respecto y siempre tratan de responder, ¿no ve? Y puede ser, esencialmente los primeros ejercicios cuando apareció esto, incluso en las multiplicaciones se equivocaba, pero era porque algo no estaba buscando bien. Pero hoy día está bien depurado, ya tenemos ChatGPT 5, 5 Pro, etcétera, y la competencia china, ¿no? El DeepSeek, y hay una más que ha salido hace 2 semanas que es una maravilla. ¿Qué tal? Interesante, ¿no? Realmente, como decía, el impacto multiplicador que va a tener en áreas que son de bastante interés, pero viene a ser la parte de salud, la parte de educación, la forma en la que aprendíamos antes y en la que vamos a aprender, o en la que enseñamos, o en la forma en la que vamos a enseñar, ha cambiado radicalmente. Exacto. ¿No? Como toda nueva tecnología es disruptiva y obviamente genera más expectativa, y lo que me llama mucho la atención es algo que hay esa competencia que se va dando entre diferentes tipos de empresas y que van mejorando. Por ejemplo, hace 2 días estaban hablando por todos los beneficios de Nano Banana para generar imágenes, y existe Sidrim, que es otra IA que todavía nos saca de mejor calidad, ¿sí? Que salió casi antes de la semana. Claro. ¿Sí? Como decíamos, o sea, va apareciendo, va creando un nuevo tipo de mejoras, etc. Así es. Y por ejemplo, DeepSeek es software libre. O sea, tú te descargas el software, lo instalas en un servidor y lo puedes utilizar offline, porque ahí está ya la base de conocimiento. O sea, es increíble cómo ha llegado a este nivel. Es interesante cómo funciona el DeepSeek. Al descargar se necesita un emulador de un servidor y con eso funciona muy bien. Es interesante. Y tener el código fuente y demás. Tenemos 2 comentarios. A ver, vamos a los comentarios. Una buena idea sería usar una IA muy especializada para la carrera que contenga todo lo avanzado y ejemplos como un tutor propio. Y tenemos otra que está un poco compleja para la persona que nos escribe. Y si le podemos aclarar, la IA ya me reemplazó. Bueno, ahí entra un tema que dice cómo juega el papel de la ética, ¿no? La ética es en este entorno y la responsabilidad social. ¿Qué opinas, Luchito? A ver, ¿qué dices al respecto? Bien, si partimos inicialmente de lo que es ética, ¿no? Un conjunto de principios, digamos, que regulan o norman la conducta humana, y en este caso si lo aplicamos a inteligencia artificial es algo similar, pero más relacionado tal vez con la forma en que nosotros lo utilizamos. Claro. Entonces, si bien los jóvenes manejan
Yo creo que ese tipo de términos que no han sido todavía regulados, no son, por lo menos acá a nivel nacional o local o incluso a nivel de universidad, no están claramente reglamentados, ¿no? Claro. De cómo se debería usar y qué es lo que uno debería hacer. Por lo tanto, si las reglas en cuanto a uso no están claras, lo que esto puede producir no es una mejora en la innovación, sino que puede empezar a crear brechas, diferencias y obviamente se corren diferentes riesgos. Claro que sí. Tú, Wilson, ¿qué dices al respecto? Bueno, tal vez respondiendo al comentario del Sí. Estudiante, Que ya los reemplazó. yo creo que la IA nunca nos va a reemplazar. ¿Por qué? Porque hay algo que la IA nunca va a tener, considero que nunca va a tener, me atrevo a decir que nunca va a tener, es la creatividad. Y el lado humano, ¿no? Por ejemplo, si vas a un médico, van a haber variables, la IA va a ver las variables y va a decir se opera o no se opera. Imagínense una señora de 75 años, la IA va a decir se opera, pero el médico va a ver otras variables que la máquina. La empatía. La empatía, Claro. la humanidad, etcétera, ¿no? Entonces, respondiendo o aclarando el comentario del estudiante, no, la IA nunca nos va a reemplazar. La música, por ejemplo, es creatividad. Claro. Claro, la IA te puede ayudar en crear música, pero la creatividad, ¿no? Eso es excelente. Concuerdo completamente con lo que digo. ¿Por qué? Hay un elemento, o sea, si uno simplemente revisa y viendo nuevamente los TikTok y demás, hay muchos temas que no se han creado en un momento en el que nos encontraban necesariamente eufóricos, sino muchos temas surgen a partir del dolor, de la mala experiencia que uno tuvo. Y éxitos en salsa hay varios. Claro. Fanático de salsa, así que en cuanto a salsa... Cuando está decepcionado compone mejor. Compone con razón de causa. Recordar nuestros temas. ¿No ve? Por ejemplo, tanto de Carcas como también de Julio Ortún y demás. Claro. ¿En qué se inspira? Son historias, pues, ¿no? Pero Claro. que la IA nos hace, tenemos ese conocimiento base, pero no creo que pueda llegar a sentir algo que pueda motivar una creación de ese tipo. Podemos agarrar diferentes ritmos, podemos mezclarlos, podemos tal vez colocarnos para donde nunca quisimos colocar uno. Es también, digamos, va armando algún tipo de algoritmo, pero no creo que pueda crear a partir de un sentimiento y tener esa creatividad propia del ser humano. Claro, hay por ejemplo algunos países que estaban restringiendo el uso de la IA, pero ¿qué opinas, Wilson? ¿Restringir o controlar? ¿O libertad total? ¿Qué dices? ¿Cómo podríamos trabajar Bueno, al respecto? primero, yo creo que no puedes restringir. Si te estarías restringiendo, te estarías encapsulando a lo que es la innovación tecnológica, el futuro. Entonces, tú andarías a paso tortuga mientras todo el mundo está como la liebre, ¿no? Entonces no podemos restringir. Tal vez controlar, tampoco sería controlar. Porque no vas a poder controlar todo, es imposible controlar todo. Peor en internet, en la web, difícil controlar. Yo creo que ahí va lo que estábamos hablando hace un momento, la ética y la responsabilidad. Entonces yo creo que la información, como les decía hace un momento, está, pero cómo usar esa información para el bien del ser humano, no necesariamente económico. Entonces ahí es donde está la ética, ¿no? Y la responsabilidad del manejo de la información. Claro. Y estos cambios como innovación, por ejemplo, tienen que llegar a algún buen rumbo. O sea, de alguna manera van a ser cambios. Estamos viviendo una época de cambios y estos cambios tienen que llegar a mejorar lo que estamos haciendo. Yo me acuerdo que cuando aparecieron las calculadoras han pasado esa etapa, porque antes no se usaba calculadora, ¿no ve? Y de pronto llegaron las calculadoras y a veces los profesores decían, no usen eso. Pero nuestras multiplicaciones de 2, de 3 cifras y hasta ahí nomás, porque 4 cifras ya no llegábamos. Pero ya con la calculadora te zetas, ¿no? Como dices, y a ver, le metes más dígitos y va saliendo. Y de pronto va cambiando la cosa. O sea, en ese entonces probablemente algunos profesores, que seguro están recordando algunos, han prohibido usar calculadora. Pero de un tiempo a esta parte, ahora ya es como regla tener la calculadora. Bueno, por lo menos si es que no tienes ahora una notebook, porque eso también pasa, ¿no ve? Yo cuando estaba en la universidad
no había ni PC, bueno, también soy muy antiguo, pero no teníamos PCs, o sea, había un servidor con terminales. Y de ahí, hoy día que los jóvenes ya llevan su notebook y ahí está todo el trabajo, ¿no ve? O sea, ¿cómo va cambiando? ¿Y cómo será de aquí a unos 5 años todo eso? ¿Cómo cambiará? ¿Qué opinas, Wilson? A ver, ¿no te has soñado algo? De un futuro medio raro. No sueño con robots. ¿No ve? Sí, no, yo creo que, como les decía anteriormente, la inteligencia artificial, la innovación tecnológica, los servicios en la nube, lo que son los blockchain, los bitcoins o las criptomonedas, van a cambiar a la sociedad y el modo en que haces comercio, el modo en que resuelves problemas. Los problemas, usted citaba las calculadoras, ¿no? Imagínese un contador con una calculadora. Su libro mayor, ¿en qué tiempo lo va a hacer? Ahora con la IA, ya lo hace en menos de un minuto. Ya ni lo hace, le dice, házmelo. Claro, ya. La inteligencia artificial te ayuda, Claro. te ayuda a optimizar, te ayuda a verificar dónde puedes tener mayores ventas, a buscar nuevos mercados. En salud te ayuda a prevenir tu salud, en la alimentación, en el deporte. En un momento hablábamos del deporte también, ¿no? De cómo va midiendo tu ritmo cardíaco, etcétera, ¿no? Yo me acuerdo que había un jugador que jugando se cayó y murió, ¿no? No me acuerdo el nombre. Pero tal vez si hubiera tenido ese dispositivo, Tal vez hubieran controlado, ¿no? Claro. Entonces, Por los picos, tal vez, ¿no? por los Que picos, estaba, tal vez tenía taquicardia, no sabemos, ¿no? Pero Claro. la inteligencia artificial está presente en nuestra vida y no nos va a reemplazar, pero tenemos que saberlo usar. Saberlo usar, ahí está. Controlar, no, porque es como las calculadoras, los profes cuando decían, no, calculadora no, pero se hace más eficiente. Claro, igual que está haciendo, ¿no ve? Pero lo hace a uno más eficiente porque sabes que con eso puedes llegar más allá. Y en este caso con la IA nos tiene que hacer más eficientes. Incluso para algunas reuniones, una vez ya es tarde, si no has preparado un documento, ya preparaba el escrito y en el taxi no sé, me imaginaba hacer esto. Y todo depende del prompt, porque si haces un buen prompt, te sale lo que tiene que salir. ¿No ve? ¿Qué tal? Ahí hay una pregunta más de nuestros lectores, visores. Relacionado con lo que están hablando, SK Esparta dice, la IA llegará a un punto donde no necesitarán operadores o trabajadores. ¿Realmente es bueno que siga desarrollando estas IAs? Y tenemos un comentario más de Pedro Anse y Sandra Cha. La IA llegará a controlar todos los procesos humanos. Ahí radica la responsabilidad hasta dónde se pretende que la IA llegue. Un saludo a Pedro Anse y a Chambi, dijo, ¿no? Los dos colegas de la carrera. Claro, es bien complicado porque, a ver, yo les comento esto. El año pasado he ido a Brasil. Mi hijita vive allá, estaba defendiendo su doctorado. Y cuando he ido, hemos llegado, monedas, dinero en efectivo, prácticamente ya no usan. Acá todavía estás con tus monedas contando, allá no, pura tarjeta. Incluso la misma tarjeta se utiliza para pagar para el tranvía o para el bus, la misma tarjeta, como si nuestro teleférico ahorita nos sirviera, digamos, para el minibús o para la misma. O sea, esa lógica del efectivo ya no hay, o sea, o por lo menos ya no es visible en la sociedad. De pronto ha cambiado. Y cuando hemos ido a hacer un paseo, hemos llegado, por ejemplo, a un lugar para dejar el auto, ni quien cuide el lugar. O sea, entras, te sale el ticket y al salir con la tarjeta pagas, ya está. Ya no hay cuidador, tarjeteador, nada. O sea, de pronto es automático. Y ellos lo viven a día como si fuera algo normal. Lo mismo en el tranvía o en el metro, claro, en el metro tampoco hay gente que esté controlando. O sea, tú vas, pagas, entras. Y tienen una puertita al otro lado. Y yo dije, pero
había alguno que pasaba, ¿no? Y yo decía, ¿pero por qué? Y le pregunto a mi hija y me dice, no, ese es para el que se ha olvidado su tarjeta. Entonces se entra por ahí. Pero un pensamiento boliviano diría, no, preferir entrar por ahí, no pagas nada. Pero no, la gente entra ahí. Bueno, y tal vez alguno que se ha olvidado tiene la opción de entrar por ese lado. ¿Qué tal eso? O sea, de pronto está cambiando y esos cambios van a llegar, nos van a llegar y tenemos que estar preparados. Y como decía nuestro querido amigo, nuestro querido colega Pedro Arce, sí, la IA está reemplazando varias cosas, pero es lo que tenemos que vivir, lo que tenemos que atravesar, ¿no ve? Ahí tal vez, yo creo que la IA va a avanzar tanto que como qué tan dependientes nos volvemos de la tecnología, Eso ¿no? sí. ¿Qué tanta dependencia generamos de la tecnología? Entonces, esa es la pregunta que considero que todos tenemos que hacernos, la dependencia de la tecnología. Ves, ¿no? En los pasillos, estás almorzando, no sé, están comiendo los chicos, los jóvenes, las señoritas, todos también, o sea, estás volviendo muy dependiente. Entonces, yo creo que esa es la pregunta que todos nosotros tenemos que hacernos para ver hasta dónde va a llegar. Mira eso. Yo vi un meme bien interesante y ¿se acuerdan de los monos? Hay un meme de los monos, el que se tapa la boca, el otro las orejas y el otro la vista. El nuevo meme, ¿cuál es? El que está viendo su teléfono. El cuarto, porque le hablas y demás, nada, está ahí distraído con lo que sale, ¿no ve? ¿Qué opinas, Luis, al respecto? Pienso que en un momento todo esto llega a un punto de equilibrio. Cuando se utilizaron las calculadoras, por ejemplo, se decían que ya no van a poder multiplicar, y lo siguen haciendo. Lo mismo pasó cuando salió Google, ¿no? Ya no van a volver a hacer trabajo, tenemos lugares como el Rincón del Vago, mistareas.com, pero tampoco los extremos. Que tienen la idea de que con la IA vamos a poder hacer todo tesis, y tampoco es tan correcto. Así es. ¿Sí? Entonces, pienso que este es un punto de equilibrio y no creo realmente que haya un momento en el que la IA del caso humano o que no necesite de alguien que lo administre. No creo que llegamos a ese nivel. Quizás no estemos lejos, puede ser, pero ya hemos pasado por esta etapa y lo que se presagiaba prácticamente no ocurrió. Es que la IA va aprendiendo, la IA genética va aprendiendo. Claro. Claro, y hay experimentos bien interesantes de esto. En internet les recomiendo ver el video de AlphaFold. AlphaFold, por ejemplo, dice, la humanidad hasta 1970 han hecho sobre los plegamientos de las proteínas unos 700 a 800 investigaciones así geniales, pero 700 a 800. ¿Por qué? Porque requiere un análisis de científicos, equipos y demás. Entonces, en 1980-85, un cientista dice, pero ¿usaremos la IA? Y agarran y tratan de usar la IA, pero no le hallaban. La IA tampoco en ese entonces estaba en cero. ¿Saben qué han hecho? Han creado un juego, gamificación. Ese término genial, mira, gamificación. Han creado un juego de tal manera que los plegamientos de las proteínas, o sea, no es tan complicado, pero tienen que seguir ciertas reglas. Y hacer esas posibilidades a los científicos les causaba conflicto porque tenían que encontrar ciertos. Entonces lo que han hecho es una empresa, ha hecho un programa de un juego parecido al plegamiento de las proteínas. Entonces, al liberarlo esto en internet, ya, han habido N ideas. Y de esas ideas, los que estaban realizando estas investigaciones han encontrado maravillosas combinaciones. Y de 700 a 800 que había descubrimiento o de investigaciones al respecto de proteínas, de plegamiento, en ese periodo de la gamificación que ha sido 2 a 3 años, han llegado a 1500, han doblado lo que han hecho en tantos años, pero en 2, 3 años usando gamificación, usando la gente que entre o también inteligencia artificial. Pero más allá,
le han enseñado a jugar ese juego a la IA, y con la IA hoy día tenemos alrededor de 10 a 15.000 investigaciones, pero así un crecimiento exponencial terrible. ¿Y eso en qué nos ayuda? ¿En qué nos beneficia a la humanidad? En tener medicamentos más certeros, en tener explicación a los cambios en el comportamiento de las personas, porque también las proteínas tienen un efecto en ese sentido. Es increíble cómo la IA, en este caso, para la humanidad está logrando hacer esto. Y en medicina, por ejemplo, hoy en día ya hay algunos elementos, algunos medicamentos que se revisan y se procesan de una manera mucho más eficiente por la IA como tal. ¿Qué tal? ¿Qué nos dicen en las redes? ¿No nos están criticando? Tenemos una pregunta bastante interesante. A ver, échale. Chris Ley nos dice, ¿quién es responsable de los errores cometidos por la IA? A ver, ¿qué opinas, Wilson? La IA y han sido parte del entrenamiento. Claro. Sí, es cierto eso. Las IA se han alimentado y se alimentan de toda la información que fluye en Internet. Y al fluir en esa información, de alguna manera no solo están aprendiendo, entrenándose con nuestros datos, sino que también nos están conociendo. Te están rastreando, te están identificando cómo reaccionas, cómo trabajas al respecto. ¿Para qué? Para luego ofertarte alguna situación o vender esos gustos que tienes a alguna empresa para que luego ella decida qué necesitas o qué querías o qué quieres para ese proceso. Es cierto que las IAs hoy en día están mucho más especializadas, pero sin embargo puede haber una tendencia, un error, pero es porque ese error lo he encontrado en la información. O sea, de alguna manera nosotros somos responsables de lo que las IAs han aprendido con lo que se han entrenado para el proceso. ¿No, Lucho? Somos copartícipes de eso si así lo es, revisamos, ¿no? Así es. Porque una de las, Puyol, por ejemplo, Francesc Puyol, en 2024 decía, la inteligencia artificial es muy buena en lo que conoces, claro, pero en lo que no conoces, justamente es ahí, porque ellos están entrenados para tratar de convencerte. ChatGPT hace eso, tiene muy buena argumentación, pero de ahí a que sea real, uno tiene que realmente comprobar si esto es cierto, ¿no? Claro. Citando a Lyndon Vela, por ejemplo, algo que me gustó que hablaba, él decía, dentro de lo que viene el algoritmo de cómo trabajamos, nosotros deberíamos tener una parte, dice, humana, luego deberíamos tener una parte que viene a ser hecha con inteligencia artificial y nuevamente la parte humana. Humano, inteligencia artificial, humano. Vale decir, generamos el prompt, tenemos el resultado con inteligencia artificial y humano. Revisamos esa información y tratamos, ¿no? Pues muchos errores se generan porque justamente no hacemos lo último, porque hacemos humano, inteligencia artificial. Y hay que dar todo. Exacto, así es. Muy bien, estamos llegando a la parte final y le voy a pedir a cada invitado, a Wilson, a Luis, que por favor nos den una frase de cierre. A ver, con Luis vamos a empezar. No solo frases, sino también tal vez un mensaje para nuestros estudiantes y para nuestros colegas que nos están ahí chequeando en el TikTok. Me quedo con esta ecuación que me llama mucho la atención, ¿no? De que es combinar tecnología, ¿sí? Combinada con adopción, que adaptemos esta tecnología que hemos generado y que eso nos da lo que es una innovación tecnológica. Exacto. Pero ante todo una innovación que es, como dirían, aceptada, ¿sí? Y especialmente que quede un impacto, es decir, que me va a generar un valor tanto económico, ya sea económico o ya sea social. Perfecto, muchas gracias, Luis. ¿Qué dices, Wilson?
Como hemos visto, la innovación no solo es el futuro, es el presente y está en nuestras manos aprovechar de forma ética y sostenible. Agradezco de corazón la participación de Wilson, de Luis, qué genial esta oportunidad de podernos encontrar, conversar al respecto, a nuestro director Jesús y a nuestro colaborador ahí que está revisando los mensajes. Muchas gracias por vernos, muchas gracias por participar y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias, chao, chao. Elegí ser salesiana porque quiero ser una profesional exitosa. Elegí ser salesiana por la calidad de enseñanza y el apoyo académico. Elegí ser salesiano para crecer integralmente como persona y como profesional. Elegí ser salesiana porque aquí mis sueños se convierten en realidad. Soy salesiana. Universidad Salesiana de Bolivia. Forma parte de una comunidad de éxito e integridad. Inscríbete ahora. Visita nuestro sitio web y redes sociales para más información. Las inscripciones están abiertas. Presencia de Don Bosco en el futuro de nuestro país.